Quiero agradecerle al partido por darme la vocería hoy, porque como llanera este tema es muy importante. A los colombianos les quiero decir que toda esta discusión que hoy se ha venido dando está ocurriendo en los llanos colombianos, está ocurriendo en los departamentos de Vichada y Meta, que es donde se ubica la altillanura, esta gran franja de tierra que bien aprovechada, que si realmente logramos articular todas las instancias de gobierno, todas las ramas, todos los intereses, todos los gremios, podríamos activar 4 millones de hectáreas nuevas para la producción de alimentos. Pero también tengo que decir que a los llaneros nos da un poco de tristeza que los ojos de este Congreso y en general del país finalmente apunten hacia esta zona con ocasión de un escándalo. La altillanura siempre ha estado ahí. ¿Por qué ahora es objeto de interés? Por supuesto, porque se acabaron las tierras cultivables en el país y hay que empezar a buscar tierras que puedan ser productivas. Pero también con ocasión de este escándalo que ha venido denunciando el Polo Democrático. Yo no voy a abordar el tema de la acumulación. Creo que acá lo que sigue es que las autoridades asuman el conocimiento de estas denuncias y que las investigaciones sigan su curso. Yo voy a aprovechar, ya que tenemos la atención de esta corporación, voy a llamar la atención sobre lo que realmente está ocurriendo en ese otro 95% de territorio de la altillanura que no hace parte de esta discusión. Porque allá están los viejos llaneros esperando que se concreten unas acciones que el Estado ha venido anunciando y que realmente llegan muy lentamente. Es que allá existe un círculo trágico, un círculo vicioso. Allá no llegan los pobladores porque no hay infraestructura del Estado, porque allá todo es muy difícil, muy complejo, muy distante, muy agreste. Y no llega la infraestructura porque no hay suficientes pobladores. Eso es lo que ocurre allá. Pero tenemos que lograr superar ese círculo que realmente al Vichada y a esta zona del Meta les ha impedido crecer con el ritmo que lleva el resto del país. ¿Cómo no van a pasar todas estas cosas en un lugar, en esta zona o en cualquier lugar del país donde se debata el tema de baldíos, si no tenemos claridad sobre el modelo económico, el modelo de desarrollo agrario? Si no hay unas normas claras que permitan a los inversionistas saber en qué aguas se pueden mover, pero sobre todo al Estado hacerle un control a esas inversiones. Pero además también zonas rurales que carecen de presencia y de inversión estatal. Yo puedo hablar de esta zona del Vichada porque he estado vinculada durante 35 años, porque conozco a los viejos llaneros y llamamos viejos llaneros en contraposición a los nuevos inversionistas grandes que han hecho presencia allá recientemente. Lo primero que tengo que decir es que en la altillanura no es posible, ministros, hablar de un desarrollo basado en recursos públicos, porque no ha existido. Lo poco o lo mucho que hay allá lo han llevado los inversionistas privados. Lo han construido inicialmente durante décadas los viejos llaneros con mucho esfuerzo, con mucha dificultad y recientemente con los recursos que han llevado los grandes inversionistas. Pero, ¿por qué defiende uno a estas grandes empresas? Quiero en primer término decir, estoy ajustándome a la realidad que hay en esta zona.
Esta es una zona donde el suelo, por sus condiciones, por su acidez, por su pobreza, requiere inversiones bastante altas para hacerla productivo. Allí, mientras que en el Tolima, para sembrar maíz, se requieren, acá tengo la cifra, para maíz amarillo mecanizado, en una hectárea, en el Tolima, tiene un costo de 2.184.000 pesos. Allá, en el Bichada, en la Altillanura, esa misma hectárea tiene un costo cercano a los 4 millones de pesos. 3.935.595. Eso no se puede hacer con pocos recursos, porque esta realmente es la realidad que se vive allí. Allí hay que aplicar 4 veces más cal que en cualquier lugar del país. Allí hay que aplicar otros químicos, fertilizantes, y creo, vuelvo y lo digo, por haber estado vinculada tanto tiempo y por hacer parte de quienes intentamos hacer productivo hace 30 años esta zona del país, que pequeñas inversiones no facilitan esto. Pero tampoco quiero decir que sea un modelo basado exclusivamente en esta agroindustria de gran escala, donde no tenga cabida la población original, los que han llevado al Bichada y a la Altillanura a lo que es hoy. Vuelvo y lo digo, mucho o poco, pero allá han estado esos viejos llaneros dándose la pela en esta región tan difícil. El gobierno no puede seguir demorándose en llegar allá. En este momento estamos pasando acá internamente, que espero que lo puedan ver los televidentes, cómo son las vías en el Bichada. Esas son las carreteras en invierno, esas son las condiciones. Lastimosamente no pudimos pasar un video que muestra todo lo que tienen que padecer quienes se arriesgan a transitar por allí en los meses de invierno, pero realmente es una tragedia. El gobierno tiene que llegar con un modelo claro que involucre a los pequeños productores, a los trabajadores rurales, pero no como intentó llegar a través de unas normas que la Corte Constitucional rechazó en la sentencia C-644 del año pasado, a la que hacía referencia el senador Robledo. Allí la Corte con claridad dijo que no podía existir un modelo de desarrollo para el sector rural donde se vulnerara el derecho de acceso a la propiedad de la tierra de trabajadores agrarios y el derecho de seguridad alimentaria de estos trabajadores y de sus familias. Que ese modelo que se planteaba allí creaba posiciones jurídicas visiblemente desiguales en detrimento de los trabajadores rurales. Pero la Corte, como lo decía hace unos minutos el senador Sierra, no proscribe estas economías de escala. Al contrario, voy a leer textualmente lo que dice en esta misma sentencia C-644. Dice que mejorar la competitividad de la producción agropecuaria también requiere aumentar las escalas de producción bajo un enfoque de conglomerados que integren vertical y horizontalmente la producción, transformación y comercialización. Y agrega, con todo y la innegable importancia estratégica que estos proyectos representan para el país y que por supuesto deben impulsarse, pues la Corte Constitucional no puede negar su importancia y su vigencia. Entonces, hay que leer con cuidado, el gobierno debe hacerlo, estas directrices que hemos recibido desde las instancias judiciales. Acá actualmente existe, también lo mencionaba el senador Guerra, el programa de alianzas productivas. Es en pequeña escala, pero podríamos llevarlo a esta gran escala porque realmente cumple
Sonido para la senadora Maritza. 2 minutos para terminar, senadora. Perfecto. Cumple los propósitos que creo que todos estamos persiguiendo. En la altillanura lo que tiene que ocurrir, vuelvo y digo, no es espantar a los inversionistas. No, allá lo que hay que hacer es regular el tema. Hay que fijar unas reglas claras, vuelvo y digo, que den seguridad jurídica, pero también que se conviertan en un factor de control para que no ocurran concentraciones ilegales que en nada contribuyen al desarrollo de nuestro país. Tiene que llegar el Estado también, pero no con un discurso lleno de buenos propósitos, sino con acciones puntuales. ¿Cuáles son? Y acá le voy a decir al ministro de Agricultura que hay mucho por hacer con los programas actuales en esta zona del país. Créditos e incentivos no llegan al Bichada, no llegan a la altillanura y lo puedo decir con cifras. Estas cifras muestran que llegan a los departamentos de siempre, a los grandes productores y no allí donde se supone que estamos fundando una nueva Colombia. Por ejemplo, el incentivo de las garantías, otorgado por el Fondo Agropecuario de Garantías, asignó entre el año 2000 y el 2013 el 11% de la totalidad de los recursos a Cundinamarca. Revisamos cuánto le llegó al Bichada, 0.26%. El ICR, o sea, el incentivo de capitalización rural. Si revisamos el tema del maíz, a Cundinamarca llegaron 1.500 millones de pesos, al Bichada 0 pesos. Igual con los créditos de redescuento de Finagro. Obviamente, todos estos subsidios, incentivos deberían estar llegando a una zona que hemos declarado de importancia nacional en el discurso, pero no están llegando. Y por supuesto, no puede ocurrir lo que ocurrió con Mónica Semillas, que ha sido denunciado, y es que una empresa extranjera venga a pedir estos recursos. Estos recursos son para los pequeños productores. Debemos proscribir totalmente la posibilidad de que haya este tipo de subsidios a las empresas extranjeras. El atractivo de ellas es que traigan capital, no que se lleven el poco que tenemos nosotros. También tiene que llegar el Estado a titular. Vean, senadores y colombianos. Sí, para terminar, la senadora Maritza Martínez. Voy a dar unas cifras que son realmente asombrosas. El municipio de Puerto López tiene actualmente tituladas 838.128 hectáreas. Pero ¿cuál es el área del municipio de Puerto López? Un poco más de 600.000 hectáreas. Es decir, hay tituladas 134% del área municipal. En Puerto Gaitán, una sobretitulación que llega al 111% de títulos. En Puerto Carreño, 136%. Eso es porque no se ha realizado un trabajo serio, riguroso en este tema, no se han invertido los recursos que requiere estas operaciones tan importantes. El Estado tiene que llegar con obras, y termino con esto, presidente, porque revisando el presupuesto para aeropuertos en la altillanura hay 0 pesos, y eso que queda a 900 kilómetros de acá. Para carreteras hay 0 pesos, se van a construir 79 kilómetros de Puerto Gaitán a Puente Arimena, pero los vamos a pagar los usuarios, 100% de financiación vía peajes. Para ferrocarriles, la inversión prevista es 0 pesos. Y para puertos hay cerca de 2.000 millones de pesos, es lo único que encontramos ahí. Y el Estado, la nación, tiene que acompañar a los gobiernos locales, presidente, y tiene que escucharlos. Por esa razón, yo pido que usted acepte, en el momento que determine, escuchar a quien el gobierno en primer término debe acudir siempre, al gobernador, al alcalde de la zona
de interés, en este caso en la Altillanura. Acá nos acompaña el gobernador del Bichada y yo quisiera que se le diera la oportunidad de referirse a una discusión que gira en torno a su territorio, porque los gobiernos locales no pueden seguir siendo desconocidos, no puede seguir ocurriendo que lleguen petroleras, empresas multinacionales, inmensas empresas agroindustriales y unos gobiernos locales débiles y solitarios. El gobierno también tiene que garantizar un régimen tributario justo. ¿Cómo es posible que extensiones de hasta 10.000 hectáreas tributen hoy un predial de 1 millón de pesos en esta zona del país? Eso es lo que no puede seguir ocurriendo. Y termino diciendo esto, presidente. Acá hay una bancada agraria que constituimos, los senadores interesados en el tema, que le hemos dicho al gobierno en varias oportunidades, estamos listos, nos interesa el tema, queremos encontrar una solución, queremos aportar el diálogo permanente que tenemos con los sectores productivos agropecuarios. Acá estamos listos a prestar ese servicio. Gracias, presidente. Escuchemos si la plenaria lo considera el gobernador del Bichada de una vez. Decretamos ¿quiere la plenaria una sesión informal?